Han evitado activamente la guerra con Rusia. Básicamente, hemos patrocinado un conflicto por poder en Ucrania al suministrar armas y armamento. A pesar de los comentarios de Macron sobre las tropas y los comentarios de David Cameron sobre los misiles Storm Shadow siendo usados en Rusia, siempre hemos evitado desplegar tropas de la OTAN en Ucrania, porque no hemos querido involucrarnos en ese conflicto. Pero, por otro lado, tampoco hemos querido la paz. Realmente no hemos querido volver a involucrarnos en un proceso que llevaría a Rusia y Ucrania a resolver sus desafíos a largo plazo. Esto incluye llegar a algún tipo de consenso y compromiso sobre el Donbass y Crimea, así como los otros dos oblasts que Rusia ha tomado desde que comenzó la guerra. Todo lo que hemos hecho ha evitado la posibilidad de una negociación directa con Putin, a quien queremos cancelar. No nos gusta Putin. No hablemos con Putin. Sancionemos absolutamente todo lo relacionado con Rusia y excluyamos a Rusia de todo. Así que todas nuestras acciones indican que tampoco queremos la paz. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy estoy hablando con un ex diplomático británico, el señor Ian Proud. Fue miembro del Servicio Diplomático Británico desde 1999 hasta 2023. Durante ese tiempo, trabajó en Tailandia y Afganistán, así como muchos años directamente desde el 10 de Downing Street. Sin embargo, su puesto más destacado fue como consejero económico en la Embajada del Reino Unido en Moscú, de 2014 a 2019. Recientemente publicó un libro titulado Un inadaptado en Moscú, cómo fracasó la diplomacia británica en Rusia. De esto queremos hablar hoy. Así que, señor Proud, bienvenido. To talk about today. So, Mr. Proud, welcome. Muchas gracias por invitarme. Es un placer aunque sea desde esta estancia, I'm in England. Exactly, and we want to kind of discuss English, or let's say British. Exactamente. Queremos discutir la diplomacia británica hoy. Me gustaría centrarme un poco en tu libro primero, porque desentrañas bastantes cosas. Escribes al principio que estás abordando la política exterior británica desde una perspectiva realista. En las primeras páginas, rechazas la representación caricaturesca de Rusia y Vladimir Putin como el titiritero de todo lo ruso. ¿Podrías explicar por qué decidiste comenzar con el libro y no decir en estos días? Start the book with something that these days is actually not very popular to say. Well, I was in Moscow for 4.5 years. Estuve en Moscú durante 4 años y medio, como dijiste correctamente, en una época bastante tensa. Este periodo comenzó con la imposición de sanciones occidentales contra Rusia tras la crisis de Ucrania. Continuó con el ataque con agente nervioso en Salisbury y las expulsiones masivas de diplomáticos que siguieron. Mi principal reflexión de ese tiempo fue que la política exterior del Reino Unido hacia Rusia, así como la política exterior estadounidense, en realidad estaba empeorando la situación. No estaba ayudando a reducir las tensiones ni a resolver el conflicto en curso con Ucrania. Sentí una sensación de frustración de que necesitamos entender mejor a Rusia para tener un diálogo más comprometido tanto con Rusia como con Ucrania. Esto es esencial para resolver las dificultades profundamente arraigadas entre esos dos países. Difficulties between those two countries. That makes a lot of sense, which is one of the reasons why. Eso tiene mucho sentido, lo cual es una de las razones por las que muchos de nosotros nos sentimos tan frustrados cuando escuchamos en los medios que todo lo que necesitas saber sobre Rusia es que Putin es malvado y que necesitamos luchar contra ellos con más armas. ¿Cuándo sucedió eso? Has visto cómo se ha desarrollado el discurso sobre Rusia, ¿verdad? ¿Cuándo fue el gran punto de inflexión en el que pensaste que algo estaba yendo seriamente mal en la forma en que se estaba moldeando la percepción pública hacia Rusia? Perception is being shaped toward Russia. I think really from the start of the Ukraine crisis, even Creo que realmente comenzó desde el inicio de la crisis de Ucrania, incluso antes de que comenzaran a surgir las manifestaciones de Maidan. En el periodo previo a la cumbre de Vilna de la Asociación Oriental de la OUE,
La narrativa de la prensa en el Reino Unido enmarcó el debate sobre el acuerdo de asociación de Ucrania con Europa como un juego de suma cero entre Occidente y Rusia. La narrativa vertió Occidentales opciones Rusia en Wallalatin Restuisen. To lose out of that sort of bargain. And it always occurred to me actually that for Ukraine. Siempre me pareció que a largo plazo, los mejores intereses de Ucrania serían servidos al tener una relación positiva y más profunda con Occidente, tanto económica como posiblemente políticamente. Sin embargo, también es importante para Ucrania mantener sus lazos de larga data con Rusia. La noción de que Ucrania tenía que elegir entre Rusia, con su antiguo sistema soviético, y el brillante y liberalizador Occidente, nunca me pareció una elección legítima. Ucrania tiene en Rudoth como Russias. Es very getenester lies wars, Sarika Lut. The two, it always felt ludicrous to me. But this choice was not something that was. Pero esta elección no fue algo impuesto a Ucrania por Rusia, ¿verdad? Esto fue decididamente una iniciativa de la UEL. En 2014, con respecto al acuerdo de asociación, Ucrania tenía dos ofertas sobre la mesa. La oferta rusa decía que no les importaba si Ucrania también tenía un acuerdo con la UE. Sin embargo, la oferta de la UE requería que Ucrania eligiera exclusivamente entre las dos. Si Ucrania elegía el acuerdo ruso, la oferta de la UE quedaría fuera de la mesa. Esto no fue solo una decisión británica, aunque Gran Bretaña formaba parte de la UE en ese momento. La ruptura significativa se produjo en 2016 con el Brexit. ¿Cuál fue la posición británica cuando esto sucedió, durante este momento de blanco y negro, de hacer que los ucranianos eligieran? The UK was absolutely supportive of that position. El Reino Unido apoyó absolutamente esa posición. Teníamos reservas sobre la UER, el Acuerdo de la Asociación Oriental y otras iniciativas similares. Sin embargo, la idea de distanciar a Ucrania de la influencia rusa era algo que el Reino Unido apoyaba plenamente. Queríamos que Ucrania tuviera un futuro más brillante, alineado con el lado liberal occidental, lejos de Rusia. A pesar de las fricciones dentro de la URT, a menudo provocadas por el Reino Unido, es mucho sobre Bertain, Smallworth EU line on association agreement. And one of the challenges, of course, with the association. Uno de los desafíos con el acuerdo de asociación fue que ostensiblemente ofrecía más una asociación económica con Ucrania, pero tenía muchas condiciones políticas adjuntas. Esto creó la idea errónea de que Ucrania solo podía comerciar con la OUE y no con Rusia. Sin embargo, si observas las economías más exitosas del mundo, comercian con todos. Japón y Corea del Sur son buenos ejemplos. Estas vibrantes economías asiáticas no eligen con quién tienen relaciones. Pero el Reino Unido está muy atrás. But the UK is very much, behind that. Now, this is very interesting to hear from you who used to serve for. Ahora, esto es muy interesante escucharlo de usted, que solía servir en el Servicio Exterior Británico. Debo señalar que los servicios exteriores tienden a contratar a las personas más brillantes porque necesitan individuos que hablen muchos idiomas y estén bien conectados. Naturalmente, usted analiza las relaciones internacionales. En su libro, escribe que antes de publicar el manuscrito, lo entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores y ellos eliminaron alrededor de 4,000 palabras. Entonces, hubo algo de censura, y usted lo atestigua. ¿Cuáles son las cosas, sin especificarlas, que hoy en día todavía no son comunicables, incluso para alguien como usted que está retirado? That today are not communicatable, even to somebody like you who retired. Well, the main thing about my book is it offers a personal opinion. Bueno, lo principal de mi libro es que ofrece una opinión personal. Eso es lo más importante a recordar. No estoy de acuerdo con la política exterior del Reino Unido y me esforcé mucho en ceñirme a eso cuando escribí el libro. Fui muy fiel a ese enfoque. Sin embargo, cualquier cosa que sugiriera acceso o conocimiento de algo secreto, incluidas las organizaciones de inteligencia, tuvo que ser eliminada. Aunque no incluí intencionalmente nada secreto, todavía hubo un poco de negociación. Y en 4,000 palabras tuve que reservar del texto para satisfacer al gobierno británico. To come out of the text to satisfy the British government.
Ahora, una pregunta fundamental, porque abordaste el libro de una manera muy intelectualmente honesta al hablar de esto de manera directa. Hay cosas que sabes que no escribiste, y hay cosas que escribiste que fueron eliminadas, ¿verdad? Esto plantea la pregunta, ¿es lo que escribiste sesgado? Estamos nadando en propaganda en este momento. ¿En qué sentido crees que un libro que no revela todo puede seguir contribuyendo a nuestra comprensión de las relaciones británico-rusas de una manera honesta? Bueno, lo he abordado de la manera más honesta que puedo. Creo que todos tienen sus prejuicios, y yo no soy diferente. Durante el transcurso de 10 años estudiando Rusia, tuve acceso a una gran cantidad de información, la mayoría de la cual no puedo compartir. Pero al compartir mis opiniones, traté de dar mi visión personal y honesta basada en mi evaluación intelectual de Rusia. Esto incluye ideas que obtuve de fuentes del gobierno del Reino Unido y de vivir en Rusia y conocer a personas rusas. Así que trato de ser lo honesto posible. Claramente la gente no estará de acuerdo. Y eso está completamente bien. Uno de los propósitos de la diplomacia es promover la conversación. Nadie tiene el 100% de razón sobre nada. Cuando no estamos de acuerdo, tengamos una conversación al respecto. Averigüemos por qué no estamos de acuerdo y busquemos áreas donde podamos encontrar algún terreno común. No pretendo tener una comprensión perfecta de la situación, pero esta es mi opinión de la manera más imparcial que pude escribirla. Estoy feliz de discutir eso con cualquiera. Esa es una muy buena aproximación. Entonces, en cierto sentido, aunque no podamos saber todo lo que sabes, entendemos que las cosas que no compartes aún informan la opinión que estás compartiendo. Así que eso es lo que podemos creer. Escribes de manera muy interesante que durante muchos años la gente ha argumentado, de manera algo inútil, que necesitamos disuadir a Rusia. Antes de la guerra, la gente decía que necesitamos disuadir a Rusia. Luego ocurrió la guerra y seguimos diciendo que necesitamos disuadir a Rusia. Pero luego haces la pregunta, ¿disuadir de qué? ¿Exactamente de qué? ¿Cómo ves que se desarrolla ese discurso? How do you see that discourse developing? Bueno, nuestro objetivo debería ser que Rusia y Ucrania coexistan pacíficamente y gestionen sus tensiones. Además, el Reino Unido, la UE y los Estados Unidos también deberían aspirar a coexistir pacíficamente tanto con Ucrania como con Rusia. Cuando usamos la disuasión, ya estamos estableciendo a Rusia como el enemigo en esa relación. Nuestro objetivo debe ser prevenir una situación en la que Rusia entiende que somos su enemigo y se sienta obligado a actuar de maneras cada vez más hostiles. Es discutible que si observas los eventos que se han desarrollado durante la última década, en lugar de disuadir a Rusia, en realidad hemos provocado a través de nuestras decisiones políticas deliberadas, incluyendo el cambio de gobierno en Ucrania en febrero de 2014. Además, nuestro apoyo ciego a las sanciones como la única forma de castigar a Rusia y nuestra incapacidad para alentar a Ucrania a tener un diálogo más positivo con Rusia han contribuido a la situación. En lugar de ayudar a Ucrania a resolver sus diferencias con Rusia, hemos creado la impresión de que apoyaremos todas las decisiones de Ucrania, sean buenas o malas. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué su visión de fomentar que Rusia y Ucrania se llevaran bien, incluso antes de 2022, desde 2014 hasta 2022, durante los 8 años de los acuerdos de Minsk y el proceso de Minsk, no se materializó? Esa era la idea del formato de Normandía. ¿Por qué no sucedió eso? Why did that not materialize? Bueno, no se materializó porque Estados Unidos en particular, pero también el Reino Unido, estaban interesados en que fracasara.
El proceso de Minsk y los acuerdos no eran perfectos, pero eran un punto de partida para las negociaciones entre Ucrania y los separatistas en el Donbass, con la participación de Rusia, Alemania, Francia. Sin embargo, lo que hicieron Estados Unidos y el Reino Unido fue crear una condicionalidad en la que las sanciones a Rusia permanecerían en vigor hasta que se implementara completamente el proceso de Minsk. Si tienes en cuenta que cualquier estructura de negociación política compleja como el Acuerdo de Minsk requeriría décadas para funcionar completamente, verás el problema. Al vincular las sanciones a la implementación exitosa del Acuerdo de Minsk, hicimos que las sanciones contra Rusia fueran permanentes. Esto avivó el resentimiento en Rusia contra Occidente y desincentivó a Ucrania de participar en el proceso de Minsk de buena fe. Si tomo el otro lado y le pregunto sobre el señor Putin, ¿no fue Rusia la que constantemente socavó los acuerdos de Minsk? Escuchamos eso en los medios todo el tiempo. Fue Rusia la que los saboteó. ¿No es así? Bueno, Rusia indudablemente estaba proporcionando apoyo militar a los separatistas en el Donbass. No creo que ni siquiera Putin haya hecho ningún secreto de eso a través de declaraciones veladas que ha hecho en varios foros. Ha sido claro sobre el apoyo ruso a los separatistas. Pero al mismo tiempo, eso sucedió en el contexto de que Ucrania no avanzaba en sus obligaciones de encontrar algún tipo de proceso hacia la devolución en el Donbass que involucrara negociaciones con los líderes separatistas. Y de hecho, solo unos días antes de que comenzara la guerra, Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo que nunca habría ninguna descentralización en el Donbass. Esencialmente, estaba diciendo que Ucrania nunca cumpliría con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Minsk. Ambas partes han hecho cosas que están mal, y Rusia absolutamente ha hecho cosas que están mal. Pero desde el principio, sabiendo que la implementación de Minsk por parte de Ucrania aumentaría la probabilidad de que se levantaran las sanciones contra Rusia, nunca ha habido ningún incentivo para que Ucrania cumpla con su parte del trato. Estos 8 años, hemos visto el conflicto en el Donbass estallar una y otra vez. En los días cruciales de enero y febrero de 2022, vimos al señor Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich, mientras el lado occidental hablaba de que Rusia tenía tropas junto a Ucrania. No creía que Rusia estuviera a punto de invadir, y estaba completamente equivocado al respecto. Estaban a punto de invadir. Otro evento significativo fue el aumento masivo de los bombardeos en las regiones del Donbass, según los informes de la OSCE, que es un observador neutral. Contaron cuántas infracciones del alto el fuego ocurrieron. Entonces, ¿qué opinas de la situación en enero y febrero de 2022? Hubo una escalada de ambos lados. Bueno, creo que la escalada realmente comenzó tan pronto como Joe Biden se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Eso envalentonó mucho a Ucrania en términos de su acumulación militar, su incumplimiento del Acuerdo de Minsk y su postura agresiva hacia el Donbass. Sin duda, Rusia también estaba proporcionando apoyo material a los separatistas en el Donbass. Pero Occidente estaba ayudando a inflamar la situación significativamente, lo que llevó a declaraciones de personas como Dmytro Kuleba sobre la descentralización del Donbass estando completamente fuera de la mesa. La situación se volvió tan inflamada que ayudamos. Rusia tiene que asumir la responsabilidad última por lanzar esta invasión contra Ucrania, pero ayudamos a hacer que ese punto de conflicto fuera inevitable. Regresaste de Rusia en 2019 y luego trabajaste desde Londres. En 2022 saliste de tu retiro nuevamente, como mencionaste en tu libro. Estuviste en el cargo en febrero, marzo y abril de 2022.
in February, March, April 2022. Oh yes, no, of course. I didn't actually retire. Oh sí, no, por supuesto. En realidad, no me jubilé hasta 2023, pero me volvieron a involucrar en la esfera de Rusia para autorizar sanciones. Las sanciones son mi gran área de especialización. Con razón o sin ella estuve involucrado en la autorización de cientos de sanciones individuales contra personas y empresas rusas. Dada mi experiencia, estuve involucrado en el proceso de estas sanciones contra Rusia. Les simplement ini. Against Russia, just adding more and more and more to no obvious benefit. There was this moment in late March. Hubo un momento a finales de marzo o principios de abril, cuando el proceso de Estambul casi llevó a un acuerdo de paz, o al menos a un acuerdo de alto el fuego, con la neutralidad de Ucrania y demás. Luego hubo la infame visita de su entonces primer ministro, Boris Johnson. En mis círculos en Internet, siempre está esta afirmación de que el señor Johnson le dijo a Zelensky que no lo aceptara y que luchara. ¿Fue ese el caso? Dijo Boris Johnson que Ucrania no debería hacer las paces con los rusos. ¿Sabes algo sobre eso? Make peace with the Russians. Do you know Well, anything Boris about that? Johnson's made no secret of the fact that that's what he said. Boris Johnson no ocultó el hecho de que no quería que Zelensky aceptara ese proceso. En sus comentarios públicos después de ese momento fue claro sobre su postura. Miren los comentarios de Boris Johnson después de que el proceso de paz se desmoronara. Además, consideren los comentarios de Liz Truss después. Unas semanas más tarde, ella dio un gran discurso instando a Ucrania a seguir luchando y recuperar Crimea, por ejemplo. Así que no creo que haya ninguna duda al respecto. Solo necesitamos mirar las declaraciones públicas hechas tanto por Boris Johnson como por Liz Truss, quien era la increíblemente belicosa secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido en ese momento. No hay ningún secreto o conspiración ahí. No secret. There's no conspiracy there. I keep wondering why it is that we have all Sigo preguntándome por qué tenemos a todas estas personas registradas, incluyendo a Angela Merkel, Hollande y Petro Poroshenko, que hablaron sobre cómo el proceso de Minsk solo debía dar tiempo a Ucrania para militarizarse contra Rusia. Sin embargo, en la narrativa occidental, eso todavía se considera propaganda rusa. ¿Puedes explicar eso? Can you explain that to yourself? Well, I think, to be honest with you, I mean, my personal view is. Bueno, para ser honesto contigo, mi opinión personal es que Merkel y Hollande están ajustando ligeramente sus narrativas. En ese momento, el proceso de Minsk era un proceso muy creíble. La primera propuesta para gestionar el conflicto en el Donbass fue hecha por el propio Poroshenko antes del acuerdo de Minsk I. Before the Minsk I agreement. So actually, when the Minsk I agreement. Cuando el acuerdo de Minsk I se desmoronó, Merkel y Hollande se involucraron y negociaron en Minsk con Lukashenko, Putin y Poroshenko. Fue un esfuerzo serio para establecer un proceso en el que Ucrania y los separatistas en el Donbass, apoyados por Rusia, pudieran resolver el conflicto a largo plazo. Francia, Alemania y la OCE también estuvieron involucrados. Mirar atrás ahora y decir que todo fue una farsa es injusto. En ese momento, fue una iniciativa diplomática europea seria. Sin embargo, el Reino Unido no estuvo involucrado desde el inicio del formato de Normandía en el verano de 2014. A los Estados Unidos no les parecía de su interés apoyar este proceso. Desde la participación de Victoria Nuland en las protestas del Maidán y el derrocamiento de Yanukovych, está claro que los estadounidenses se veían a sí mismos como líderes del esfuerzo más que los europeos. Saw themselves in the lead more than the Europeans anyway. So. Thank you for that. I think you're right because Gracias por eso. Creo que tienes razón, especialmente sobre Merkel. No es una coincidencia que la guerra a gran escala estallara después de que se retirara. Ella tenía una influencia significativa, particularmente sobre los neoconservadores en los Estados Unidos y en Europa, para mantenerlos bajo control. Merkel también era muy cautelosa de ser vista como un segundo Schröder. Estaba muy preocupada por lo que le sucedió al atractivo público de su predecesor, el señor Schröder, y no quería eso. Aspectos ng disun, Greg Cactorathon. fitting. I think you're right with that. And the thing is, I mean, Merkel y Putin tuvieron una relación notoriamente tensa y fría.
Putin habla alemán con fluidez, lo que añadió una dinámica interesante. Durante mi tiempo en Moscú, la diplomacia alemana con Rusia fue muy activa. Steinmeier, el ministro de Exteriores en ese momento, estaba muy comprometido bajo el liderazgo de Merkel. A pesar de los desafíos en su relación, la política exterior alemana con Rusia fue muy activa. Así que para que Merkel diga eso, me parece un poco risible, pero esa es solo mi opinión. For Merkel to say that, I just find it slightly laughable, but that's just my opinion. That does make sense. I mean, Merkel was Eso tiene sentido. Merkel fue quien siguió aferrándose a Nord Stream 1 y 2 porque entendía su importancia. Desapareció bajo el mandato del señor Scholz. La siguiente pregunta, aunque sepas o no, estoy bastante seguro de que no podrías decirlo. Pero ¿sabes quién hizo explotar el gasoducto Nord Stream? Nord Stream pipeline. No. All I'll say. Todo lo que diré es que tan pronto como vi esa noticia, mi primera respuesta fue que los rusos estarían locos si hicieran eso ellos mismos. Desde el principio hasta ahora, y con todo lo que he visto desde entonces, algunas cosas que no puedo compartir contigo, nunca he creído que los rusos harían eso. ¿Por qué romperían un vínculo energético vital con Europa? Todo el tiempo que estuve en Moscú, los rusos estaban presionando fuertemente por Nord Stream 2. Incluso con el Reino Unido, que recibe muy poco gas de Rusia, menos del 2% de nuestro gas fue realmente importado de Rusia, eso siempre presionó fuertemente. 2% of UK, gas was actually imported from Russia, but nevertheless the Russians were lobbying everybody. Pero sin embargo, los rusos estaban presionando a todos para que se aprobara este gasoducto. Hubo dificultades con los polacos, dificultades con los daneses y todo tipo de desafíos legales. Obviamente Merkel, como dices, se aferraba a él. Las personas que querían mantener el antiguo sistema, el tránsito de gas a través de Ucrania, que en ese momento generaba 3.000 millones al año en ingresos por tránsito, eran los ucranianos. Los ucranianos y los estadounidenses eran los que no querían que se construyera Nord Stream 2. Eso está absolutamente claro. Pero ¿quién realmente voló el gasoducto? Dios, ¿quién sabe? Hay mucha especulación. Personalmente nunca he creído realmente que los rusos hubieran hecho eso. I've just never really believed that the Russians would have done that. Los rusos se estarían disparando en el pie si ese fuera realmente el caso. De todos modos, creo que podemos alejarnos de esta cuestión. Lo que tengo en mente es más sobre cómo Europa logró pasar de una buena diplomacia, como señalaste. Minsk fue una buena diplomacia europea, tal vez en su mejor momento. Cuando no estás de acuerdo, pero propones un proceso con el que todas las partes más o menos juegan. Ni siquiera tienes que seguirlo al 100%, pero sigues adelante. Y luego llegamos a donde estamos ahora, que es una guerra que sigue en espiral y empeorando. Ahora estamos hablando de tropas de la OTAN en Ucrania. ¿Ves un final para esto? ¿O estamos condenados a una quinta guerra general en Europa en 400 años? A fifth general war in Europe in 400 years. Well, I hope we're not doomed to a war. I hope common sense will prevail and let's Bueno, see what happens. espero que no estemos condenados a una guerra. Espero que prevalezca el sentido común. Veamos qué sucede. El factor más grande que impactará a lo que está ocurriendo en Ucrania es, me duele admitirlo, la elección presidencial de Estados Unidos a finales de este año. Eso probablemente tendrá la mayor influencia en la trayectoria de la guerra en Ucrania. El desafío en Ucrania siempre ha sido esta elección entre la guerra y la paz. Para farciar durante la novela de Leo Tolstoy, Occidente actuó activamente con Rusia. They've actively avoided war, with Russia. We've essentially kind of sponsored a proxy conflict. Hemos patrocinado esencialmente un conflicto por poder en Ucrania al suministrar armas y armamento. A pesar de los comentarios de Macron sobre las tropas y los comentarios de David Cameron sobre los misiles Storm Shadow siendo utilizados en Rusia, siempre hemos evitado desplegar tropas de la OTAN en Ucrania porque no hemos querido involucrarnos en ese conflicto. Por otro lado, tampoco hemos querido la paz. Realmente no hemos querido volver a involucrarnos en un proceso que llevaría a Rusia y Ucrania a resolver sus desafíos a largo plazo. Esto incluye llegar a algún tipo de consenso y compromiso sobre el Donbass y Crimea,
así como los 2 oblasts adicionales que Rusia ha tomado desde que comenzó la guerra. That Russia seized since the war has started. Everything that we've done has avoided. Todo lo que hemos hecho ha evitado la posibilidad de una negociación directa con Putin, a quien queremos cancelar. No nos gusta Putin, no hablemos con Putin. Sancionemos absolutamente todo lo relacionado con Rusia y excluyamos a Rusia de todo. Todas nuestras acciones indican que tampoco queremos la paz. Entonces lo que tenemos hoy es una especie de guerra por poder en Ucrania, un conflicto horrible y de desgaste. Ucrania es, francamente, el mayor perdedor en esto. Rusia todavía siente que está bajo amenaza y nosotros todavía sentimos la necesidad de referir. Así que nadie va ganando en esta situación. To defeat Russia, so nobody's winning in this situation.